Bueno, este mes de septiembre hemos estado haciendo énfasis en la Biblia como libro. Bueno, siempre hablamos de la Biblia nosotros a causa de que septiembre es el mes de la Biblia. Se ha estado haciendo en diversas partes de nuestro planeta diferentes celebraciones concernientes a este libro único porque es la palabra de Dios. Se han estado haciendo celebraciones en diferentes lenguas, no solamente en el español, recordando cómo ha llegado la Biblia a nosotros. Hemos estado también nosotros aquí en Palmas Reales haciendo nuestra parte, reconociendo la grandeza de la Biblia como libro, porque la verdad es que es interesantísimo. Recuerda que hemos estado hablando, por ejemplo, durante cada domingo antes de la prédica, he estado hablando que la Biblia fue escrita en el idioma hebreo, arameo y el Nuevo Testamento en el idioma griego, que son idiomas muy interesantes de estudiar. En verdad, hay que invertir mucho tiempo para estudiar estos idiomas y aprenderlos. Nosotros que estudiamos la Biblia tenemos que aprender, no volvernos expertos en la materia, pero tenemos que aprender a leerlos, tenemos que aprender a usar los diccionarios, los léxicos, para interpretar bien las escrituras. Así que no vaya usted a pensar que ser pastor es algo bien fácil como se piensa, ¿verdad? Algunos piensan que ser pastor es como quien dice, no tiene nada que hacer y se metió a ser pastor, ¿no? No, hermanos. Primeramente, para llegar a ser pastor hay que recibir un llamado de Dios, una vocación de Dios. Y la iglesia tiene que confirmar esa vocación y luego el hombre que toma esta decisión, tiene que entrar a un tiempo de preparación que demora varios años. No es días ni semanas, sino años de estudio de la Biblia. Entonces, como le decía, fue escrita en esos idiomas y el domingo pasado estábamos hablando de la traducción de la Biblia al castellano. Solamente para recordar, yo le decía que en la primera hoja de nuestras Biblias aparece generalmente esta información sobre nuestra Biblia. En algunas ediciones ya en los últimos años ya no la están sacando, pero en otras Biblias sí todavía sigue saliendo esta información básica que nos dice cómo es que nuestras Biblias han sido traducidas a nuestro idioma. Por ejemplo, ahí en la información básica dice que esta traducción la hizo un caballero llamado Casiodoro de Reina en el año 1569, y luego dice que fue revisada por otro caballero llamado Cipriano de Valera en el año 1602. Y luego a través de los años pasó otras revisiones hasta que llegó a la que actualmente tenemos nosotros, la del año 1960. Ahora, ¿qué se quiere decir cuando se habla de revisiones? Lo que ocurre, hermanos, es que el lenguaje, nuestra lengua, es una lengua viva y conforme pasan los años va cambiando. Hay palabras que quedan, ya no se utilizan, ya no vuelven a tratarse, cambia el sentido también, porque eso ocurre en nuestro idioma. Una palabra, conforme pasa el tiempo, toma otro significado, toma otro sentido. O también lo que ocurre en todo idioma es que se añaden nuevos términos, nuevas expresiones, y es por eso que cada cierto tiempo, en este caso, la Biblia tiene que ser revisada, corregida en el sentido de actualizar la lengua. Así que eso ha sucedido con nuestra Biblia que tenemos nosotros. Yo les hablaba el domingo pasado de que nuestra Biblia se llamó primeramente la Biblia del oso. ¿Recuerdan ustedes que yo les mostraba? Esta es la Biblia del oso, ¿recuerdan? Ya, así se llama esta Biblia, es la Biblia del oso, que fue hecha su traducción en el año 1569 por Casiodoro de Reina. Aquí en el lomo de esta Biblia, acá dice justamente 1569. Así que esta Biblia, hermano, es desde 1569. Una excelente obra de traducción que se hizo a nuestro idioma. Imagínese usted, una sola persona tradujo el hebreo, arameo, el griego a nuestro idioma, al castellano. Y lo hizo de una manera que estaba siendo perseguido. La vida de este caballero cuando hizo la traducción no fue una vida fácil.
La Inquisición católica lo perseguía, habían puesto precio a su cabeza y él andaba huyendo de ciudad en ciudad, de país en país, y andaba haciendo su trabajo entre gallos y medianoche, o sea, a oscuras, hermano, y él pudo hacerlo. Dedicó a este trabajo algo de 12 años. 12 años hizo este trabajo de traducción. ¿Por qué demoró tanto? Porque estaba huyendo todo el tiempo. En alguna ocasión inclusive perdió ya todo el trabajo que había hecho de traducción, se lo quitaron, lo quemaron y tuvo que volver a comenzar otra vez de cero. Imagínense usted ese trabajo que hizo. Así que tenemos la primera traducción que se hizo de la Biblia a nuestro idioma. Ahora, ¿por qué se llama la Biblia del oso? ¿Recuerdan ustedes? Porque en la pasta, aquí adelante, sale este dibujo que está ahí en la proyección. Sale un oso, que la enseñanza es que ahí tenemos el versículo de Salmo 19, 7 y 10, donde dice que la ley de Jehová es dulce más que miel y que la que destila del panal. Por eso es que se llama la Biblia del oso, ¿verdad? Así que esa es nuestra Biblia. Pero hermano, luego pasó el tiempo y pasaron exactamente 33 años y nuestra Biblia del oso se le hizo una nueva revisión y salió esta otra Biblia. Esta es la otra Biblia que tenemos. Esta Biblia se tradujo o se revisó en la misma Biblia que se hizo en el año 1602. Esta Biblia, hermanos, se llama la Biblia del Cántaro. Ahí en la parte superior, quizás no se puede apreciar bien, dice Biblia del Cántaro. Así se llama esta Biblia, la Biblia del Cántaro. Entonces, esta Biblia, hermanos, primero, ¿por qué es que Cipriano de Valera tuvo que revisarla tan cerca, 33 años después? Bueno, por varias razones. Primero, porque el caballero anterior Casiodoro de Reino, cuando hizo esta traducción, como le dije, la hizo entre persecuciones y todo lo demás. Como ser humano, se cometieron ciertos errores, tuvo que corregirse esos pequeños errores y también se tuvieron que hacer ciertas mejorías en el castellano. Por eso que se sacó esta Biblia, luego la de Cipriano de Valera. Entonces, por eso es que esta Biblia, hermanos, como esta la tradujo Casiodoro de Reina, y esta Cipriano de Valera, es por eso que nuestra Biblia se le llama la Reina Valera. Así se llama, Reina Valera. ¿Y por qué se le llama la Reina Valera de 1960? Porque la Biblia que nosotros usamos se hizo una revisión al castellano en el año 1960. Así que por eso la tenemos. Ahora, también sería bueno preguntarnos, ¿por qué se le llama la Biblia del Cántaro? Bueno, en el dibujo, que también esta Biblia tiene en la pasta, aquí, en la portada, es este mismo dibujo el que tiene, dice, en el dibujo se aprecia dos hombres. Uno está sembrando un árbol y el otro lo está regando con un cántaro. ¿Usted puede ver ahí en el dibujo? ¿Puede notar en el dibujo usted? Ahí ve usted a dos caballeros, uno de ellos está sembrando un árbol, el otro aquí está echándole agua con un cántaro. En la parte de arriba, hay unas letras hebreas que se refiere a la ley de Dios, la Torá. Ahora, ¿qué cosa quiere decir este dibujo? Hay un mensaje que se le da, hermano. En cada dibujo que se coloca en la Biblia hay un mensaje. Lo que este dibujo está tratando de comunicar es esto. Se está haciendo alusión a este versículo de 1 Corintios 3, 6, donde Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y es así. Hermanos, un siervo predica la palabra de Dios, sembrando la palabra de Dios. Usted como siervo, como sierva de Dios, enseña la palabra de Dios a una persona, le habla de Cristo. Luego viene otra persona que sencillamente, como dice Pablo, Apolo regó. O sea, otro complementa la obra que usted ha hecho, pero lo que uno hace y el otro lo continúa, a las finales, hermanos míos, es la misma obra de Dios. Porque nadie está haciendo su propia obra, sino que la obra de Dios es una sola. Por eso Pablo dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y acá también podríamos decir, ¿no?
Uno de ellos sembró y el otro regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermano, y tenemos que darle gracias a Dios por personas como estos dos caballeros, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, que hicieron una tremenda labor de poder traducir la Biblia a nuestra lengua. Bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Yo personalmente le doy gracias a Dios, hermanos. ¿Usted también o no? Le damos gracias a Dios por darnos la Biblia en nuestro idioma. En verdad yo siempre digo, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la Biblia en nuestro idioma? ¿Qué sería de nosotros, en verdad, hermanos? Estaríamos desamparados, huérfanos, pero gracias a Dios. Estamos estudiando los domingos en la mañana el Salmo 119. Este es un viaje al corazón de Dios, hemos dicho. Estamos haciendo un viaje al corazón de Dios. Porque cuando uno se mete en la Biblia a estudiarla, inicia un largo viaje. Y como les decía hace un momento, estudiar la Biblia no es cosa de unos días ni unos meses, sino que es un trabajo que si usted realmente quiere invertir tiempo, usted tiene que dedicarle toda una vida para poder entender lo que Dios dice en la Biblia, en su santa palabra. Hermanos, cuando una persona lee la misma Biblia lo lleva a la salvación y la misma Biblia lo vuelve un hombre sabio, lo vuelve una mujer sabia. Eso ocurre. Yo tuve un abuelo que nunca llegué a conocer porque él falleció, si no me equivoco, unos 5, 6 años antes que yo naciera. Me refiero al padre de mi madre. Y según me cuentan, que él leía bastante la Biblia. Y bueno, yo pude ver la Biblia que él usaba. En la casa estaba por mucho tiempo una Biblia grande, viejita la Biblia, pero me dicen que él leía mucho la Biblia y él hablaba bastante de Dios. Él hablaba bastante de Cristo. Me dijeron de que él no iba a ninguna iglesia, pero que él leía mucho, mucho la Biblia. Bueno, y por lo que me cuentan, yo entiendo que él recibió la dirección de Dios y pudo llegar a la salvación. Bueno, es lo que yo al menos entiendo, ¿no? Pero lo que me cuentan también es que su forma de vivir de mi abuelo y lo que él les hablaba a la familia, que este hombre se volvió un hombre sabio. Fíjense, no tuvo la oportunidad nunca de ir a una iglesia, él no tuvo la oportunidad nunca de estar en ningún curso en una iglesia evangélica, pero él solo por leer la Biblia, solo por estudiar la Biblia, pudo ser un hombre sabio y pudo llegar a la comprensión del mensaje de Dios. Así que la Biblia hace todo eso por nosotros. El domingo pasado, hermanos, en sus Biblias, en el Salmo 119, estuvimos viendo los versículos 25 al 32. Usted recuerde que el Salmo 119 está dividido en secciones de 8 versículos. Y cada 8 versículos comienzan con una palabra en el idioma hebreo. En este caso, los versículos 25 al 32 que estudiamos el domingo pasado, ahí lleva por título esa sección que dice Dalek. O sea, comienzan con la letra Dalek. Y la sección que hoy nos toca estudiar es del versículo 33 al 40, que lleva en título ahí la letra G, H-E, G. Pero a lo que yo iba era a esto, que en el versículo 25 se dice, David dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y lo que él le pide a Dios es, vivifícame según tu palabra. Y todo lo que el domingo pasado estábamos hablando en base a esta sección del 25 al 32 era que el salmista, el rey David, estaba buscando de parte de Dios un avivamiento personal. Porque eso es lo que le está pidiendo. Él le dice, no, estoy abatido hasta el polvo, Señor. Ya sencillamente no quiero andar. Y en el versículo 28 él le dice a Dios, se deshace mi alma de ansiedad. Así se sentía él. Y luego hablábamos de que llegó al punto en el versículo 32 donde él sufre un cambio en su vida y ya no está abatido, ya no está caído, sino que el versículo 32 nos presenta un hombre que está listo para correr, dice. Está listo para que su corazón sea ensanchado. O sea, quiero
crecer en el conocimiento de tu palabra. Por eso utiliza la expresión un corazón ensanchado. Hermano, cuando uno está listo a crecer en Dios, el corazón va a ser ensanchado, el corazón va a crecer, hermanos míos. Pero hermanos, ahora, en esta sección que hoy nos toca reflexionar de los versículos 33 al 40, el rey David va a hablarnos de un tema que es vital en la vida íntima de cada uno de nosotros. Y ese tema es sencillamente la oración, hermanos, la oración. Y lo que David nos va a hablar a nosotros esta mañana, aquí en estos versículos 33 al 40, es sobre la oración que captura el corazón de Dios. O sea, ¿cómo podemos llegar al corazón de Dios? ¿Cómo? Usted me entiende lo que quiere decir cuando hablamos de llegar al corazón. Es como cuando usted, el caballero, le quiere llegar al corazón de una chica, ¿verdad? Le habla palabras bonitas y le dice cosas, ¿qué le dice cosas? Perdón, ¿sí o no? Todo lo que le dice, ¿ya? Todo lo que le dice. E inclusive le invita a salir, a comer, le da un regalito, ¿verdad que sí? Así se hace, ¿no? Se va preparando el camino para llegar al corazón de la chica. Y bueno, luego llega el momento cuando la chica ya tiene el corazón preparado y se da el golpe mortal, ¿verdad? Le dice, no, te amo, ¿me amas? ¿Sí o no? Bueno, ya, bueno, luego lo que viene ya. Esperamos que todo se haga en el Señor, ¿verdad? Entonces, así como nosotros los seres humanos, cuando queremos llegar al corazón de otra persona, vamos preparando el terreno para conquistar el corazón de la otra persona. Del mismo modo, si deseamos llegar al corazón de Dios, tenemos que ir preparando el terreno, porque el asunto es, ¿se puede conquistar el corazón de Dios? La respuesta es sí se puede, sí se puede. Por eso es que la oración captura el corazón de Dios, hermanos. Usted recuerde ese viejo y antiguo himno que dice, dulce oración, que gozo al alma das, ¿verdad? Qué precioso himno que nos habla sobre lo hermoso que es orar a Dios. Qué hermoso himno, en verdad. Hermanos, estos 8 versículos son una sola oración. Todo es una sola oración. Se está dirigiendo a Dios el rey David. Pero ahí viene la maravilla de estos 8 versículos. Y al final vamos a hacernos una pregunta, ¿correcto? La maravilla de estos 8 versículos, hermanos, es que en cada versículo vamos a encontrar que el rey David le pide algo a Dios. Hay una petición de Dios. Pero no solamente hay una petición, sino que hay un compromiso que él hace con Dios. Justamente, cada uno de estos versículos lo vamos a estudiar así, como dice ahí en la pantalla. Lo vamos a estudiar viendo la petición y viendo el compromiso que hace el rey David con Dios. Y vamos a proyectar ahí en la pantalla, usted va a ver dentro de un momento, va a salir cada versículo y de rojo va a salir lo que es petición y de ese color lila va a salir lo que es un compromiso que hacemos con Dios. Porque, hermano, necesitamos entender esto. Cuando nosotros oramos a Dios, no todo se trata simplemente de andar pidiendo, sino que también tenemos que ofrecerle algo a Dios. Hermano, porque a veces nosotros solamente somos expertos en pedir, ¿verdad? Nos arrodillamos a orar y que nuestra naturaleza, ¿qué cosa es? Señor, te pido. Dios, te pido. Dios, dame. Dios, yo quiero. Dios, necesito. Dios, fulano necesita. Dios, necesitamos. Hermanos, siempre le andamos pidiendo a Dios. Ahora, no digo que está mal.
porque Él es nuestro Padre Celestial y oye nuestras oraciones. Pero así como nosotros le pedimos a Dios, también hay algo que debemos de ofrecerle. O sea, hacer un compromiso con Dios. Es como lo que yo les he enseñado a mis hijos, así les enseñé siempre. Les decía, no, ok, no solamente se trata de que yo como padre les tengo que dar, sino que ustedes como hijos también tienen que participar en el hogar haciendo algo. Entonces, cuando ellos me pedían una gracia, algo, entonces les decía, ok, ¿qué me ofrecen? Y entonces ahí entrábamos a negociar, ¿verdad? Ah, ya, papá, entonces vamos a hacer esto, lo otro. Correcto. Entonces, yo cumplo mi parte, ustedes cumplan su parte, ¿verdad? Algo así más o menos es la oración, hermanos. No solamente se trata de pedir, sino que también le tenemos que decir, Dios, mira, yo necesito esto, pero yo te ofrezco a ti esto. Así hay que orar, hermanos míos. Por eso, cuando nosotros practicamos ese tipo de oración, que no solo le pide a Dios, sino que hacemos un compromiso con Dios, le ofrecemos a Dios algo, Dios va a oír nuestra oración. Usted recuerda, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, cuando la que sería mamá de Samuel, Ana, estaba orando. ¿Recuerdan ustedes? La Biblia dice que ella no podía tener hijos y se puso a llorar y a llorar. ¿Y qué cosa le pedía a Dios? Dios, dame un hijo, dame un hijo. Ok, esa es la petición. Y luego ella, ¿qué cosa le dijo a Dios? Si tú me das un hijo, ese hijo te lo voy a dar a ti, te va a servir a ti. Entonces Dios escuchó, bien, Ana, tú me pides un hijo, te lo voy a dar. Pero ahora, Ana, tú has hecho un compromiso. Y el compromiso es que ese niño cuando nazca va a ser mío, dijo Dios. Sí, ella dijo eso. Y ella cumplió con su palabra. Dios cumplió con su parte. Ella quedó embarazada, tuvo su niño. Y cuando el niño comenzó a crecer, tendría 3, 4 años de edad. 3, 4 años, hermanos. La Biblia dice que ella lo llevó a la casa de Dios y lo dejó con el sacerdote. Y nunca más el niño volvió a vivir con ella, sino que el niño vivió en la casa de Dios sirviendo a Dios el resto de su vida. Por favor, no me traigan a sus hijos, ¿ya? Eso es lo que ella hizo. ¿Ok? Eso es lo que ella hizo. Si usted ofrece su hijo o su hija a Dios, no me lo traiga acá, ¿ya? Sino que usted críelo en el temor del Señor para que sirva a Dios. Pero el punto, hermanos, es que cuando uno le ofrece, le pide algo a Dios, Dios oye la oración, Él va a responder, pero tenemos que ofrecerle algo a cambio. Y en cada uno de estos 8 versículos que estamos abriendo en la Biblia, vamos a encontrar eso. El rey David le pide algo a Dios, pero el rey David le ofrece algo a Dios. Entonces, vamos rápidamente a ver estos 8 versículos. Entonces, versículo número 33, por favor. Versículo 33 dice así. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y la segunda parte dice, y lo guardaré hasta el fin. Entonces, aquí encontramos una primera petición que es sobre enséñame. Señor, quiero que tú me enseñes. Él está pidiendo, quiero conocer la palabra de Dios y quiero vivir la palabra de Dios. Es lo que le está pidiendo el rey David acá a Dios. Porque, hermano, todo tiene que comenzar en nuestra vida con una plena comprensión de lo que la Biblia trata, de qué es la Biblia. Ahora, si no entendemos lo que es la Biblia, hermanos, sencillamente no vamos a entender dónde estamos ni a dónde vamos. Por eso, si queremos entender dónde estamos ahora en el plan de Dios y hacia dónde vamos en el plan de Dios, la única manera es conocer la Biblia.
Y el rey David lo que le está pidiendo a Dios, le pide, ¿no? Señor, enséñame. Ahora, no está pidiendo que hayan maestros que le enseñen. Ahora, rey David, por si acaso, no está despreciando a los maestros, porque en este mismo Salmo 119, más adelante, él va a hablar de la importancia de los maestros en su vida. Pero lo que él está pidiendo a Dios es, Señor, por favor, tú, enséñame tu palabra. Hermano, la única manera de aprender la palabra de Dios, que Dios me la enseñe a mí, es que yo me meta a leer la Biblia, a leerla, y que Dios me comience a enseñar su palabra para entenderla. Ahora, y si no entiendo algo de la palabra de Dios, tengo que pedirle a Dios en oración que Él me pueda hacer entender su palabra. Así que esa es la primera petición que le hace el rey David a Dios. Señor, enséñame. Quiero conocer tu palabra. Ahora, ¿y cuál es el compromiso qué es lo que le ofrece David a Dios? David le dice, y lo guardaré hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de su vida. Señor, quiero conocer la Biblia. Señor, quiero conocer tu palabra. Y mi compromiso es que conforme yo la entienda, así voy a vivir todos los días de mi vida hasta mi muerte. Eso es lo que está diciendo David. Observe usted, hermano, de que no hay un compromiso que va a durar unos días. Observe usted ese detalle. El rey David está haciendo con Dios un compromiso que lo va a llevar a él como persona a vivir todos los días de su vida cumpliendo la Biblia, cumpliendo la palabra de Dios. Así que qué bueno, ¿verdad? Le pido a Dios, enséñame, quiero conocer la Biblia. Y lo que yo te ofrezco es que todos los días de mi vida, hasta el fin, hasta mi muerte, la voy a guardar, la voy a vivir, la voy a practicar, Señor. Qué bueno. Segundo punto en la oración. David le dice a Dios, ilumíname. Y el versículo número 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Dame entendimiento y guardaré tu ley, le dice. Dame entendimiento, Señor, le dice. Señor, quiero entender la Biblia. Quiero entenderla. Porque en el versículo anterior le ha dicho, enséñame, quiero conocerla. Pero ahora en el versículo número 34 le dice, Señor, quiero entenderla. Porque hermano, una cosa es conocerla y otra cosa es entenderla. Usted recuerda la historia que está en el libro de Hechos, cuando Felipe es llevado por el Espíritu de Dios al desierto y se encuentra con este hombre que era el primer ministro del reino de Candace. La Biblia dice que el Espíritu de Dios lo llevó a Felipe que se acerque en el carro que él estaba yendo, en el carruaje tirado por animales, lógicamente. Y al acercarse Felipe al carro donde estaba yendo este varón, que era un hombre muy importante, escuchó que este varón estaba leyendo un pasaje del libro de Isaías. Estaba leyendo, estaba conociendo la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia dice que cuando Felipe se acercó, le preguntó, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Mire la pregunta. O sea, estás leyendo, conoces, ¿verdad? Sí, estoy conociendo, estoy leyendo la historia. Entonces ahora Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y ahí donde el varón le dice, bueno, pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Bueno, y la Biblia dice que acto seguido Felipe subió al carro y comenzó a enseñarle, no sé cuánto tiempo le estuvo enseñando lo que Dios dice en su palabra. Y le estuvo explicando lo que Dios dice. Y el hombre entendió. Porque hermano, una cosa es conocer la Biblia, como aparece en el versículo 33, enséñame. Y otra cosa es entender la Biblia. Y cuando el hombre entendió el mensaje de la Biblia,
lo primero que hizo sencillamente fue abrir su corazón a Jesucristo y acto seguido fue bautizado en agua. Hermano, necesitamos entender la palabra. Necesitamos no solamente conocer la palabra, sino entenderla. Usted recuerde que en el versículo 18, aquí en el Salmo 119, en el versículo 18 que ya hemos visto, el versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, necesito entender la Biblia. Quiero entender tu palabra. Conozco la historia, conozco lo que dice acá, allá, pero quiero entenderla. Ahora, ¿y cuál es el compromiso que le ofrece David a Dios? El compromiso es: y la cumpliré de todo corazón. O sea, de todo corazón la voy a cumplir. O sea, no solamente la voy a guardar por unos días, sino que la voy a cumplir de todo corazón, hermanos míos. No es importante esto, porque cuando uno no guarda la palabra de Dios con todo el corazón, uno cae simplemente en ser un simple religioso. Ahora, uno por religiosidad hace esto, hace lo otro, por costumbre, porque hay alguien que me está exigiendo hacerlo. Pero cuando yo entiendo lo que Dios dice en su palabra, como que se nos quitan las vendas de los ojos y comienzo a vivir de acuerdo a lo que Dios dice y comienzo a guardar la Biblia de todo corazón. Es como por decir, vamos a decir, el dar, la ofrenda. Bueno, por eso Pablo dice que uno no debe dar por obligación, dice Pablo. Nadie debe dar por obligación ni por presión. Cada uno tiene que dar porque uno es un dador alegre. Uno tiene que dar con alegría en el corazón. Porque cuando uno llega a entender el mensaje de Dios, uno entiende que debo de actuar dándole todo a Dios, como dice ahí en el Salmo, de todo corazón. O sea, sin presión, sin obligación. Y ese es el pedido de David. Señor, quiero entender tu palabra. Y mi compromiso es, la voy a guardar de todo corazón. Número 3, siguiente versículo, versículo número 35. Dice, ahora David le dice a Dios: guíame, guíame, Señor. Y la petición es sencillamente esta: guíame por la senda de tus mandamientos. Es una petición para que Dios guíe nuestros pasos, porque estamos andando en esta vida y necesitamos que Dios nos guíe, y necesitamos que Dios guíe nuestros pasos para seguir caminando en la palabra de Dios. Eso necesitamos pedirle a Dios. Por eso le pide guía. Hermano, la mejor guía que podemos tener en nuestra vida es la guía de Dios. Porque en el Nuevo Testamento Cristo dijo, ¿no? Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo, en el hueco. Pero la mejor guía que podemos tener es la guía de Dios en nuestras vidas. Es por eso que aquí el salmista dice: guíame, Señor, por la senda de tus mandamientos. Necesito que tú me guíes, Señor. Necesito que tú dirijas mi vida. Dirección de vida necesitamos siempre, hermano. La dirección de vida viene de Dios. Bueno, a veces nosotros vivimos vida donde no sabemos qué vamos a hacer. Algunas personas viven la vida, estudian algo, logran acabar ciertos estudios, pero luego cuando terminan los estudios se enfrentan a una realidad que dice, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Porque no hay dirección, no hay guía. Pero cuando uno pide la guía de Dios, uno se vuelve una persona que entiende qué es lo que debo de hacer en la vida. Y cuando uno recibe la guía de Dios, ahora en este versículo 35, ¿qué le ofrece a Dios? Le dice: Señor, si tú me guías, ¿cuál es mi compromiso contigo? Porque en ella tengo mi voluntad.
Hermanos, aquí hagámonos una pregunta que es, ¿por qué es que David desea caminar en la palabra de Dios? ¿Por qué es que David le pide a Dios, quiero caminar en tu palabra? La respuesta es obvia, porque en ella, en la Biblia, tiene su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que David le está diciendo a Dios? Lo que David le está diciendo a Dios en esta segunda parte, donde dice, porque en ella tengo mi voluntad, es así. Porque en ella es donde encuentro mi felicidad. Porque en ella encuentro mi felicidad. O sea, lo que David le está diciendo a Dios es, Señor, si tú guías mi vida, mi compromiso es que voy a vivir feliz y solamente feliz en tu palabra. Porque, hermano, algunas personas no saben cómo ser felices, ¿verdad? Algunas personas creen que la felicidad se obtiene con lujos, con tener mucho dinero. De repente algunos piensan que la felicidad se obtiene viajando. Ahora, no digo que está mal viajar. Si usted puede viajar, hágalo, viaje, ¿no? Pero si usted viaja pensando que así va a ser feliz, así no es feliz. Algunos piensan que van a ser felices porque coleccionan un montón de ropa y de zapatos. Si tengo mucha ropa voy a ser feliz. Y si tengo muchos zapatos voy a ser feliz. O porque tengo joyas voy a ser feliz. Y no es así, hermanos. La única felicidad verdadera se encuentra cuando uno le pide a Dios que nos guíe. Y cuando uno le pide a Dios que nos guíe, ahí, en la dirección de Dios, voy a ser feliz, Señor. Así que mi compromiso es, voy a ser feliz en tu palabra, guardándola cada día. Y como dice en el Salmo número 1, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su delicia. ¿Usted quiere ser feliz? Sí, Señor, quiero ser feliz. Entonces la única manera, la única forma de ser feliz es guardando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. No hay otra forma de ser feliz. En verdad que sí, no hay otra forma. Otra petición, el número 4. Ahora David le pide a Dios, le dice, inclíname. Inclíname. Porque en el versículo número 36 le dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Ese es el pedido que le hace David a Dios. Inclina mi corazón a tus testimonios. Ahora, ¿qué cosa quiere decir con esto David? ¿Qué es lo que le está pidiendo a Dios? Cuando le dice, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Qué le está diciendo David a Dios? Lo que David le está pidiendo a Dios es, Señor, forma en mí un hábito, forma en mí una costumbre, que mi corazón esté todos los días inclinado hacia la Biblia. Eso es lo que le está pidiendo David a Dios. Señor, quiero tener la costumbre, Señor, quiero tener el hábito de que mi corazón esté todos los días inclinado a la Biblia. Es como, por ejemplo, hermano, nosotros tenemos muchos hábitos en nuestra vida, muchas costumbres. Por ejemplo, nos levantamos, tenemos la costumbre de ir al servicio higiénico, a lavarnos la cara, a cepillarnos, a bañarnos. Es nuestra costumbre, nuestro hábito, ¿sí o no? De repente alguien no lo hace, no sé. Pero yo todos los días me baño, por si acaso, invierno, verano, otoño, primavera, todos los días me baño. Es mi costumbre, es mi hábito. Luego de hacer eso, desayunamos. Es nuestra costumbre, nuestro hábito. Y luego hacemos lo que tenemos que hacer. Ir a trabajar, ir a estudiar. Luego al mediodía, a la 1 de la tarde, ¿cuál es nuestra otra costumbre? Almorzar es nuestro hábito. Y luego de eso hacemos lo que tenemos que hacer. Y luego, ¿cuál es nuestra otra costumbre?
cenar. Recuerdan que ustedes que antes había a las 6 de la tarde el lonche, ¿verdad? Y luego a las 2 horas venía la cena, ¿no? Oh, y estos peruanos se dedican a comer nada más, ¿verdad? Aquí en Perú así era antes, ¿se recuerdan? Desayuno, almuerzo, lonche, cena, todo el día nos la pasábamos comiendo, ¿no? Pero qué rico, ¿verdad, hermanos? Qué rico. Bueno, ahora ya hemos dejado a un lado el lonche y solamente cenamos, ¿verdad? Al menos ya se ha convertido eso en una costumbre. La cosa, hermano, es que nosotros como seres humanos tenemos costumbres. Es como por decir, llega el día domingo. ¿Cuál es nuestra costumbre como creyentes? Nuestro hábito. Me levanto, domingo. Hermanos, uno ya ni lo piensa. Yo ya ni lo pienso, hermanos. Me levanto, me alisto, me cambio. Iglesia, culto. Es mi hábito, mi costumbre. Durante toda una vida, desde niño, iglesia, culto. Tengo que estar en la iglesia, el culto. Entonces, un hábito, una costumbre es lo que tenemos que formar en nuestra vida. Y en este caso, en el versículo estamos viendo que el rey David le dice a Dios, inclina mi corazón a tus testimonios. O sea, Señor, que mi corazón tenga como hábito estar aquí pegado a la Biblia, que tenga la costumbre de leer la Biblia todos los días de mi vida. Eso es lo que quiero hacer, Señor. Y luego el rey David, ¿cuál es el compromiso que hace con Dios? Señor, no quiero que mi corazón esté dado a la avaricia. Ahora es interesante, ¿verdad? Es interesante, póngase usted a pensar, ¿por qué es que David habla de la avaricia? ¿Por qué es que David habla de la avaricia? ¿Por qué no habló, por ejemplo, del adulterio? ¿Por qué no habló, por ejemplo, de el mentir? ¿Por qué tuvo que hablar de la avaricia? Porque la avaricia es el gran pecado que cualquier ser humano es fácilmente seducido a practicarlo. La avaricia jala a las personas, y escúcheme bien lo que le voy a decir. La avaricia se convierte en un Dios con minúscula, y la avaricia hace que muchos jóvenes y señoritas que están creciendo en la iglesia, en los caminos de Dios, la avaricia los atrapa y los jala y los lleva lejos de los caminos de Dios. Eso hace la avaricia, hermanos. Hermanos, la avaricia se vuelve idolatría. Porque eso fue lo que dijo Pablo. Si usted gusta, rápidamente vayamos, pero vamos a regresar al Salmo, a Efesios capítulo 5, versículo número 5. Efesios 5:5, por favor. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, y luego dice, o avaro, y dice que el avaro, ¿qué cosa es? Es un idólatra, dice el avaro que es idólatra, dice. Ninguna de estas personas, ni el avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Verdad? Que, bueno, ahora, como le digo siempre, si usted tiene ahí en su celular, en su tablet o en físico la NTV, este versículo que dice la segunda parte. En la segunda parte dice, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¿Lo tienen ahí o no algunos? Sí lo tienen en su celular, su tablet, ¿no? Ok, si no lo tienen, bájenlo, coloquen en su celular, en su tablet, porque yo siempre paro haciendo referencia a la NTV. La NTV dice así, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y algo similar aparece, y solo menciono la cita, en Colosenses 3:5. Porque la avaricia es un gran problema. Y la avaricia es el problema que destruye la vida de las personas. Y podríamos hablar harto sobre la avaricia, hermanos. Por ejemplo, Pablo en Timoteo dice, ¿no?,
que amando el dinero, dice, raíz de los males es el amor al dinero, dice. Dice, el cual, dice, amando, muchos se extraviaron, dice, y fueron atravesados de muchos dolores. Hermano, el problema es dinero, el problema es riquezas. Es por eso que el rey David, volviendo a nuestro versículo que estamos analizando, le pide a Dios, Señor, que mi corazón se incline a tu palabra. Pero Señor, que mi corazón, yo me comprometo que no se va a inclinar a la avaricia. No quiero saber nada de la avaricia, Señor. Y eso es bueno, hermanos, que nosotros podamos curarnos de la avaricia. No sea seducido usted por la avaricia. Ahora, mirando en retrospectiva lo que hemos estado hablando desde el versículo 33 hasta donde hemos llegado, observe usted que en el versículo 33 él habla sobre la mente, porque dice, enséñame, la mente. Luego en el versículo 34 él habla del corazón, está hablando de la voluntad. Luego en el versículo 35, él le dice, guíame, habla de mi voluntad, está hablando de las acciones, como ser humano que somos, acciones. Luego en el 36 que acabamos de leer, regresa al tema del corazón. Lo que ocurre, hermano, es que David le está pidiendo a Dios que la Biblia, la palabra, sea aplicada a todo nuestro ser. Es por eso que habla de la mente, habla del corazón, habla de nuestras acciones, habla del corazón otra vez. Y en el siguiente versículo que vamos a ver ahora, va a hablar de los ojos. El versículo 37 dice, aparta mis ojos. Observe usted que David está hablando aquí de todo nuestro ser, hermanos míos. Y el asunto es, ¿acaso la Biblia puede operar en todo el ser de la persona? La respuesta es sí puede, hermanos, sí puede. Por eso que cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses 5:23, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice la Biblia acá, la Biblia dice que el Señor nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados. Hermano, ¿y qué es lo que puede guardar todo nuestro ser? Solo la Biblia. Nada más que la Biblia. Y eso lo entendía David, por eso que le está pidiendo a Dios en el versículo 33, por su mente, en el versículo 34, por su corazón, en el versículo 35, por sus acciones, mi voluntad, en el versículo 36, otra vez por mi corazón, y ahora en el versículo 37 le pide por sus ojos. Señor, que todo mi ser sea guardado por tu palabra. Y es por eso que ahora cuando llegamos al 37, David le va a decir a Dios, enfócame, enfócame. Y usted puede ver ahí con rojo que la petición está dividida en dos partes, ¿verdad? Y que en el medio, como un sándwich, está el compromiso. Pero la petición que le hace a Dios es, aparta mis ojos, avívame en tu camino. Aparta mis ojos, avívame en tu camino. Cuando yo estaba leyendo esto, hermanos míos, yo estaba pensando y decía, no, cuando David le está pidiendo a Dios, aparta mis ojos, seguramente David estaba mirando cuando escribía esto a los caballos. ¿Por qué a los caballos? Porque usted ha visto que los caballos, cuando quieren enfocarlo en algo, ¿qué es lo que le ponen a los caballos? ¿Sí o no? ¿Por qué le ponen esto? Porque los caballos, a diferencia de nosotros, sus ojos están en el costado.
Porque, por si acaso, si usted no sabía, nuestros ojos están en el frente, por si acaso. ¿Sabía o no sabía usted eso? Algunos recién se dan cuenta, ay, ¿verdad, no? Mis ojos están al frente. Así que nosotros no necesitamos, aunque algunas personas sí lo necesitan, ¿eh? Entonces, David seguro estaba mirando al caballo y decía, no, el caballo para que esté mirando hacia adelante, hacia donde lo quieren llevar, siempre se le ha colocado aquí esto, para que esté enfocado, para que esté mirando hacia una dirección. Entonces, lo mismo tiene que hacer Dios en mi vida. Cuando le digo, Señor, aparta mis ojos, avívame en tu camino. Porque, hermano, los ojos son una parte clave en nuestra vida. Y por cuestiones de tiempo solo le doy la cita, por favor. En Mateo 6, 22 y 23, en Mateo 6, 22 y 23, el Señor Jesucristo dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y el Señor dice, si tu ojo es bueno, va a haber luz en tu cuerpo. Pero si tu ojo es malo, va a haber tinieblas. O sea, lo que entra por nuestros ojos va a iluminar nuestra vida, pero al mismo tiempo, si por nuestros ojos entran tinieblas, va a entrar tinieblas a nuestras vidas. Ok, ahora usted vaya entendiendo por qué la Biblia habla en 1 de Juan capítulo 2, los deseos de los ojos. La Biblia habla, hermano, porque tenemos que cuidarnos hacia dónde van nuestros ojos. Por eso, varón, cuando usted va a la calle, tenga cuidado hacia dónde está mirando. ¿Sí o no? Ahora, las damas también no digan sí, porque también las damas tienen otro problema. Cuando las damas van a un centro comercial, se le van los ojos deseando todo lo que hay, ¿sí o no? ¿Por qué cree usted que cuando entra a una tienda grande de... Mire, usted piensa en esas tiendas grandes que hay por acá. Cuando usted entra a una tienda grande, mire, a la entrada, ¿qué cosa encuentra? ¿Ah? Perfumes, ¿sí o no? Ropa, zapatos, porque es la manera en que llegan a las mujeres, pues, ¿no? Yo cuando voy con las mujeres que me acompañan, mi esposa, mis hijas, yo las tengo que agarrar. Habíamos pensado ir al segundo piso a ver otra cosa, ¿no? Sí, ya vamos. Tengo que agarrarlas. Las tengo que sujetar fuerte. Ellas van convulsionando en el camino. Vamos. Tengo que sujetarlas. Así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, necesitamos que nuestros ojos estén enfocados en algo. Por eso es que el rey dice, Señor, te pido que aparte mis ojos, y cuando mis ojos sean apartados de lo malo, te pido que tú me avives en tu camino, porque eso es lo que quiero, vivir una vida de avivamiento espiritual. Y ahora, ¿y cuál es el compromiso que él hace con Dios? Señor, si tú apartas mis ojos, le dice que no vean la vanidad. Y hermano, y podríamos hablar harto qué cosa es la vanidad. Si usted lee el libro de Eclesiastés en la Biblia, va a encontrar que habla bastante de vanidad, de vanidades. La vanidad, hermano, sencillamente es el viento, lo que está vacío. Y ahí hay una enseñanza muy grande, sobre todo para la juventud. La juventud muchas veces quiere seguir la vanidad de esta vida. Y comienzan a seguir, ¿qué les digo? No, si usted lee Eclesiastés, comienzan a seguir la fama, las riquezas, el buen nombre. Hermanos, el tener prestigio, el tener lo mejor que el mundo nos ofrece. Y Salomón termina diciendo, el hombre que lo tuvo todo, Salomón termina diciendo, todo es simplemente vanidad, vanidad de vanidades. Y ya le digo, ¿qué es vanidad? Vanidad significa vacío, viento, y seguir todas estas cosas en la vida es simplemente como perseguir el viento, seguir el vacío. O sea, a las finales no llega a obtener nada bueno, porque ni usted ni yo podemos atrapar el viento. Eso es vanidad. Y el rey David dice, Señor, no quiero seguir la vanidad en esta vida.
Dice, prométeme. Y la petición que le haces, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y el otro versículo es el 39, le dice, protégeme, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y la última petición es, vivifícame. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y yo termino esta mañana sencillamente diciendo, ¿se puede hacer una oración así? O sea, es válido orar de esta manera. O sea, es válido orar diciéndole, Señor, te pido esto, pero te ofrezco lo otro. Hermano, la respuesta es sí, es válido. Hace un momento presentamos el ejemplo de Ana, cuando no tenía un hijo. Le pidió a Dios un hijo. Señor, te pido y yo te ofrezco esto. Y yo aquí puse otro ejemplo, hermanos. Este ejemplo está en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 20 al 22. En este caso es Jacob. Jacob está orando a Dios y le hace una petición a Dios. La petición dice así, e hizo Jacob voto diciendo, esta es la petición, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, un viaje, hermano, que demoró más de 20 años, por si acaso, más de 20 años. Dice, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre. O sea, esa es la petición a Dios. Qué hermosa petición, ¿verdad? Qué hermosa petición que todo hombre y toda mujer que va a salir de la casa del papá, de la mamá, tiene que hacerle a Dios. Señor, tú eres mi Dios y vas a ser mi Dios. Pero si tú me das pan, si tú me das ropa, si tú me permites regresar a la casa de mis padres, volviendo en paz, ahora, Señor, si tú me das esto, yo te ofrezco esto. Y observe lo que le ofrece Jacob a Dios. Le ofrece, Jehová será mi Dios. Claro, usted dirá, pero ¿qué hay de extraordinario en que Jehová sea su Dios? Es que en aquel tiempo la costumbre era tener varios o muchos dioses. Y lo que Jacob le está diciendo es, Señor, me comprometo a que voy a desechar todos los dioses y solo tú vas a ser mi único Dios, nada más. ¿Y qué más le promete Jacob a Dios? Y esta piedra, porque tenía una piedra sobre la cual él había dormido, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Para construir ahí una casa de Dios. Y luego le dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermano, y 20 años después la Biblia dice que Jacob era el hombre más rico que existía. Era el hombre que tenía más animales y más riquezas. Cantidad de riquezas. Ahora, ¿por qué? Porque él 20 años atrás había hecho esta promesa con Dios. Él había dicho, Señor, me embarco en un viaje. Me estoy yendo lejos de la casa de mis padres. Para que usted se imagine, hermanos, para que usted se imagine, de donde él vivía hasta donde él se fue, había 3,000 kilómetros de distancia, atravesando valles, cerros y desiertos. Y lo hizo solo el viaje. Solo se fue caminando 3,000 kilómetros, hermanos. Y allá estuvo 20 años. Lejos. Y luego, hermano, de 20 años, cuando él recibe grande riqueza de Dios, regresa a Palestina y él cumple su palabra y le da a Dios lo que había dicho. Hermano, porque cuando uno se acerca a Dios en oración, uno tiene que decirle, Señor, yo te pido esto, pero al mismo tiempo te ofrezco esto. Porque en el Nuevo Testamento también se nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el siguiente versículo dice, y si sabemos, observe que eso he resaltado la palabra sabemos. Y si sabemos, no un condicional, sino una afirmación, sí, lo sabemos, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y también sabemos, dice, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La oración, hermanos. Necesitamos orar. También digamos, Señor, te pido esto, pero me comprometo a dar esto, a hacer esto. Y si usted hace así su oración será una oración, como dijimos al comienzo, la oración va a capturar el corazón de Dios.